Imagina que puedes caminar por el fondo del océano, que cada paso hunde tus pies en lodo gris y silencioso, que la temperatura es de apenas 2 grados sobre el punto de congelación y que sobre tu cabeza hay 11 kilómetros de agua empujando hacia abajo con la fuerza de 1000 atmósferas. Ahora imagina que en ese infierno helado, en esa oscuridad absoluta donde ningún rayo de sol ha llegado jamás, algo te mira. No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando del lugar más profundo, más antinatural y más perturbadoramente vivo de toda la Tierra. Un abismo tan descomunal que si se vaciara de agua y colocáramos el monte Everest dentro, su pico seguiría enterrado bajo más de 2 kilómetros de vacío. Un lugar donde las reglas del mundo que conocemos sencillamente no aplican. Hoy en El Confín, desciende con nosotros al fondo del planeta. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. La cicatriz del Pacífico. ¿Cómo nació el abismo? Hay heridas en la piel de la Tierra que tardan millones de años en abrirse. La fosa de las Marianas es una de ellas y comenzó a formarse hace aproximadamente 180 millones de años, cuando la placa del Pacífico, una de las más antiguas y densas del planeta, comenzó a deslizarse lentamente por debajo de la placa de las Filipinas en un proceso que los geólogos llaman subducción. No fue una colisión violenta ni un momento dramático. Fue algo más inquietante, imperceptible, silencioso, implacable. Centímetro a centímetro, año tras año, la roca oceánica más pesada se hundía hacia el manto terrestre y el lecho marino se rasgaba hacia abajo como una tela sometida a una tensión que nunca cesa. El resultado es una trinchera que se extiende a lo largo de 2.550 kilómetros en el Pacífico Occidental, cerca de las islas que le dan su nombre. Las Marianas, un archipiélago de origen volcánico situado a unos 200 kilómetros al este de la fosa. Su anchura media es de apenas 69 kilómetros, lo que la hace extraordinariamente estrecha para su profundidad. Una grieta más que una cuenca, un corte quirúrgico en la corteza del mundo. Su punto más profundo, el abismo Challenger, alcanza los 10.935 metros según las mediciones más precisas realizadas en 2010. Para dimensionar esa cifra, si se apilasen 9 torres Eiffel una sobre otra, seguirían siendo insuficientes para alcanzar el fondo desde la superficie del océano. Es el lugar más alejado del Sol que existe en nuestro planeta. Y también uno de los menos visitados. La Luna ha recibido más pisadas humanas que el fondo del abismo Challenger. La fosa no es solo una curiosidad geográfica, es una máquina geológica activa. Cada año, la placa del Pacífico se sumerge entre 5 y 8 centímetros bajo la placa de las Filipinas, arrastrando consigo sedimentos, agua y compuestos químicos que se hunden hacia el manto. Esta dinámica convierte la fosa en una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Algunos de los terremotos más poderosos jamás registrados, incluyendo el terremoto de Tonga de 2022, que generó una ola de presión que dio la vuelta al planeta, tienen su origen en zonas de subducción similares. La fosa de las Marianas se mueve, no es estática. La zona de subducción está activa de tal manera que, en aproximadamente 300 millones de años, si la dinámica tectónica sigue su curso, la fosa podría desplazarse y eventualmente cerrar el Océano Pacífico por completo, uniendo Asia y América en un supercontinente que la geología ya ha bautizado como Amasia. La trinchera que ves en los mapas es solo una fotografía de un proceso interminable. El abismo más profundo de la Tierra no terminó de formarse, todavía está haciéndose. Y si eso ya reconfigura lo que pensabas saber sobre este planeta, espera a conocer lo que vive dentro de él. El descenso imposible. Los primeros humanos en el fondo del mundo. En enero de 1960, 2 hombres se metieron voluntariamente dentro de una esfera de acero del tamaño de un armario ropero, sellaron la escotilla y comenzaron a descender hacia la oscuridad. No sabían exactamente qué encontrarían. No tenían precedentes. Nadie había estado ahí antes. El batiscafo Trieste,
diseñado por el ingeniero suizo Auguste Piccard e impulsado por una boya llena de gasolina como agente de flotabilidad, era el único vehículo en el mundo capaz de alcanzar esas profundidades en 1960. Su casco esférico de acero tenía paredes de casi 15 centímetros de grosor. Su ventana de observación, fabricada en un tipo especial de plexiglás cónico, se estrecharía con la presión en lugar de romperse. A bordo iban el oceanógrafo Jacques Piccard, hijo del diseñador, y el teniente de la Marina de los Estados Unidos, Donald Walsh. Tardaron casi 5 horas en alcanzar el fondo. Cuando lo hicieron, el exterior de la nave marcaba una presión de 1.086 kilogramos por centímetro cuadrado, más de 1000 veces la presión al nivel del mar. Permanecieron apenas 20 minutos en el punto más profundo del planeta antes de iniciar el ascenso. Pero esos 20 minutos cambiaron la historia de la biología. A través de la pequeña ventana del Trieste, Piccard reportó haber visto un pez plano, parecido a un lenguado, dijo, nadando con absoluta tranquilidad sobre el lodo del abismo. Los científicos de la época recibieron el reporte con escepticismo. La vida a esa profundidad parecía imposible. Décadas después, el avance de la tecnología les daría la razón a Piccard. El abismo no era un desierto, era un mundo aparte. Walsh, que falleció en 2023 a los 92 años, siempre recordó esos 20 minutos en el fondo como el mayor silencio de su vida. Más allá de los crujidos del casco, declaró en una entrevista, no había nada, solo oscuridad. Y sin embargo, algo vivía ahí. El Trieste no tenía propulsión lateral, solo podía subir o bajar. Cuando en 1960 descendió al abismo Challenger, su tripulación no podía maniobrar ni alejarse si algo fallaba. El control del vehículo se limitaba a soltar lastre para subir. Fueron los seres humanos más indefensos que jamás visitaron el lugar más hostil de la Tierra. Durante 52 años, nadie regresó. La tecnología simplemente no existía. El abismo esperó. El mundo sin sol. La física del extremo absoluto. Bajar 11 kilómetros al fondo del océano no es solo un desplazamiento geográfico. Es un viaje a través de capas de realidad física completamente distintas, cada una más hostil que la anterior. A 200 metros de profundidad, la luz solar desaparece casi por completo. Es lo que los oceanógrafos llaman la zona afótica. Sin fotones, sin fotosíntesis, sin el fundamento energético que sostiene toda la vida que conocemos en la superficie. A partir de aquí, la oscuridad no es una gradación, es absoluta. A 1000 metros, la presión ya supera los 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Un ser humano sin protección en ese punto no moriría aplastado de manera dramática. Su cuerpo sería comprimido tan rápidamente que las cavidades internas, pulmones, senos paranasales, intestinos, colapsarían en fracciones de segundo. La temperatura exterior ronda los 4 grados centígrados. A 6000 metros se entra en la zona Hadal, nombrada en honor a Hades, el inframundo griego. Aquí la presión supera los 600 kilogramos por centímetro cuadrado. Los metales se comprimen visiblemente. El agua, aunque técnicamente incompresible, adquiere propiedades ligeramente diferentes bajo esta presión. Su densidad aumenta de manera medible. El sonido viaja de manera distinta. Las reacciones químicas se alteran. En el fondo del abismo Challenger, la presión alcanza los 1086 bares, equivalente a colocar 50 aviones de pasajeros encima de cada metro cuadrado de tu cuerpo. La temperatura baja hasta 2 grados centígrados. No hay corrientes fuertes. No hay luz. No hay ruido, salvo el lento crujido de la corteza oceánica y el sedimento que cae desde arriba como una niebla mineral muy suave, acumulándose durante milenios. Este sedimento, apodado Marine Snow por los científicos, es la única conexión entre el abismo y el mundo superior. Está compuesto por restos de organismos muertos, fragmentos de algas, excrementos de crustáceos y partículas de polvo volcánico que tardan semanas en descender desde la superficie. Para los habitantes del fondo, es literalmente el maná del cielo, el único alimento que llega desde un mundo que nunca podrán ver. A la presión del fondo del abismo Challenger, el agua no solo comprime los cuerpos,
También altera el comportamiento de las moléculas de grasa de manera tan extrema que las membranas celulares de los organismos superficiales simplemente dejarían de funcionar. Sus células se volverían rígidas, impenetrables, morirían de inmovilidad molecular. Los animales del abismo han reescrito su propia química interna para sobrevivir en condiciones que harían que la biología convencional dejara de tener sentido. El abismo no es solo un lugar oscuro y frío, es una dimensión diferente de la materia viva, y lo que habita en ella desafía casi todo lo que la biología daba por sentado. Los habitantes del infierno, una fauna que no debería existir. Imagina un pez sin escamas, sin estructura ósea rígida, de color rosado pálido, casi translúcido, que nada con una elegancia extraña en la oscuridad absoluta a 8.300 metros de profundidad. Su cuerpo se ondula suavemente, como si el aplastante peso del agua no existiera. Es el Pseudoliparis suirei, el pez caracol de las Marianas, y en 2017 se convirtió en el vertebrado filmado a mayor profundidad en la historia de la ciencia. Pero no está solo. El abismo de las Marianas alberga una fauna que parece diseñada por una imaginación muy diferente a la nuestra. Los anfípodos gigantes, crustáceos del orden de los isópodos, parientes lejanos de las pulgas de mar que en la superficie apenas alcanzan unos milímetros, pueden crecer en las profundidades de la fosa hasta superar los 34 centímetros de longitud. Son carroñeros voraces. Cuando los científicos depositan trampas cebadas en el fondo, los anfípodos llegan en enjambres en cuestión de horas, capaces de detectar la mínima traza química de materia orgánica en el agua a distancias de cientos de metros. Pueden devorar por completo el cuerpo de un pez de tamaño mediano en menos de 2 horas. Las pepinos de mar, o loturias, colonizan el fondo en densidades inesperadas, deslizándose lentamente sobre el sedimento y filtrando la materia orgánica del marine snow. En algunas zonas del abismo representan más del 90% de la biomasa total visible. Son los jardineros del fondo. Procesan toneladas de sedimento al año, reciclando nutrientes en un ciclo que de otro modo se detendría. Hay también xenofioforeos, los organismos unicelulares más grandes del planeta. Células individuales, una sola célula, que pueden alcanzar los 20 centímetros de diámetro. Parecen esponjas, parecen minerales, pero son un único ser vivo con un solo núcleo celular gigantesco. En 2023, durante una expedición del Schmidt Ocean Institute, los científicos filmaron una medusa de la especie Duobrachium sparksae a más de 4.000 metros de profundidad con una claridad sin precedentes. Sus tentáculos se extendían como filamentos de luz en la oscuridad, pulsando con una bioluminiscencia tenue. Ningún humano la había visto antes. Los peces caracol del abismo no tienen vejiga natatoria, el órgano que la mayoría de los peces usan para controlar su flotabilidad, porque a esa presión el gas no puede mantenerse comprimido en una cavidad interna. En su lugar, sus cuerpos están llenos de óxido de trimetilamina, TMAO, una molécula que actúa como anticongelante y estabilizador de proteínas bajo presión. Esta misma molécula es la que produce el olor característico del pescado en las pescaderías. En el fondo del abismo, lo que a nosotros nos resulta repulsivo es, para ellos, literalmente la química de la vida. Y si crees que lo que acabas de escuchar ya redefine lo que entiendes por vida en la Tierra, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por origen de la vida en el universo. Las chimeneas del mundo subterráneo, donde la vida se inventó a sí misma. En 1977, el sumergible Alvin se desviaba de su ruta habitual a lo largo de la dorsal del Pacífico Oriental cuando sus sensores detectaron algo anómalo. El agua estaba más caliente de lo que debería. Los oceanógrafos a bordo ajustaron el rumbo. Lo que encontraron cambió para siempre la historia de la biología. Frente a ellos, en el fondo oscuro del Pacífico, emergían columnas de agua caliente cargada de minerales, chimeneas hidrotermales, rodeadas de una explosión de vida que nadie esperaba. Gusanos tubícolas de 2 metros de longitud ondeaban en la corriente. Mejillones del tamaño de un zapato se agrupaban en colonias densas. Cangrejos blancos como el mármol caminaban entre las estructuras minerales. Camarones ciegos nadaban en espirales alrededor de las columnas. Nada de esto debería existir. No había luz,
No había fotosíntesis, y sin embargo, la vida abundaba de una manera casi obscena. La clave era la quimiosíntesis. Bacterias capaces de extraer energía no del sol, sino de los compuestos químicos que emergían del interior de la Tierra. Sulfuro de hidrógeno, metano, dióxido de carbono. Estas bacterias forman la base de toda una cadena trófica autosuficiente, completamente desconectada del sol. Es la única ecosistema descubierto en la Tierra que no depende directa ni indirectamente de la energía solar. En la fosa de las Marianas, las chimeneas hidrotermales crean oasis de calor relativo en el abismo. Los gusanos tubícolas que las rodean, Riftia pachiptila en la dorsal del Pacífico, especies emparentadas en la fosa, no tienen boca ni aparato digestivo. Sus cuerpos son literalmente granjas. Albergan colonias de bacterias quimiosintéticas en un órgano especializado llamado trofosoma, que puede representar hasta el 15% de su peso total. El gusano les da cobijo. Las bacterias le dan alimento. Una simbiosis tan perfecta que ambos organismos han dejado de ser del todo separables. La descubridora intelectual de las chimeneas hidrotermales, la científica Kathleen Crane, del NOAA, publicó un paper en 1975 prediciendo su existencia basándose únicamente en modelos térmicos del lecho marino. 2 años antes de que el Alvin las encontrara. Su predicción fue ignorada por la comunidad científica de la época. Cuando las chimeneas fueron descubiertas, Crane no figuró en los titulares. Tardó décadas en recibir el reconocimiento que merecía. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por contaminación en este planeta. La huella humana en el fondo del mundo. La contaminación que nadie quiso encontrar. En 2019, el explorador y empresario tejano, Víctor Vescovo, descendió al fondo del abismo Challenger a bordo del sumergible DSV Limiting Factor, alcanzando una profundidad récord de 10.928 metros. La inmersión humana más profunda jamás registrada hasta esa fecha. El viaje duró más de 4 horas de descenso. La presión exterior rozaba los 1.100 bares. Los sistemas de comunicación apenas funcionaban. Vescovo filmó criaturas que nadie había visto antes. Recogió muestras de roca y sedimento para análisis posteriores. Fue un triunfo de la ingeniería y la exploración humana. Y en las grabaciones de sus cámaras, flotando en las corrientes profundas del lugar más remoto de la Tierra, apareció una bolsa de plástico. No fue el único hallazgo perturbador. También había envoltorios de caramelos, microplásticos incrustados en el sedimento y, lo más inquietante, concentraciones medibles de bifenilos policlorados, PCB, y otros contaminantes orgánicos persistentes en los tejidos de los anfípodos capturados a más de 10.000 metros de profundidad. Estas sustancias, prohibidas en la mayoría de los países desde la década de 1970 por su toxicidad extrema, tardan décadas o siglos en degradarse. Una vez que entran en la cadena trófica marina, se concentran a medida que ascienden de presa en depredador, alcanzando niveles 10 veces superiores en los depredadores que en las presas. En los anfípodos del abismo Challenger, los investigadores de la Universidad de Aberdeen encontraron en 2017 concentraciones de PCB 50 veces superiores a las registradas en los cangrejos del río Liaohe, uno de los ríos más contaminados del noreste de China. Objetos fabricados probablemente en Asia o Norteamérica habían viajado durante décadas, arrastrados por corrientes oceánicas, fragmentados por la acción del sol y del movimiento del agua, descargados desde la superficie hacia el fondo, hasta depositarse en el lugar más inaccesible del planeta. El abismo más profundo de la Tierra no es intocado. Nunca lo fue, desde que comenzamos a contaminar. En el sedimento del abismo, Challenger se han encontrado microplásticos a razón de 200 partículas por cada 50 mililitros de sedimento, una concentración mayor que la registrada en algunos estuarios urbanos, considerados severamente contaminados. El lugar más remoto de la Tierra está, en términos de densidad de microplásticos por volumen de sedimento, más contaminado que muchas zonas costeras de Europa o América del Norte. La basura humana llegó al fondo del mundo antes de que ningún submarino tripulado lo visitara por segunda vez. El tiempo biológico del abismo.
donde un siglo es un latido. En la superficie, la vida corre. Las bacterias se dividen en minutos. Los insectos nacen y mueren en semanas. Incluso los mamíferos más longevos raramente superan los 100 años. La vida en la Tierra superficial parece diseñada para la urgencia. En el abismo de las Marianas, el tiempo funciona de otra manera. La combinación de frío extremo, presión aplastante y escasez radical de nutrientes ha producido organismos que viven en cámara lenta. Los peces caracol del abismo tienen tasas metabólicas tan bajas que consumen apenas una fracción de la energía que necesitaría un pez equivalente en aguas superficiales. Sus corazones laten más despacio. Sus células se dividen más lentamente. Sus heridas tardan más en cicatrizar. Pero son los organismos sésiles, los que viven fijos al sustrato, los que llevan este principio a sus extremos más perturbadores. Algunas esponjas del género Monoraphis, encontradas en los sedimentos de profundidades similares a las de la fosa, han sido datadas con más de 11.000 años de antigüedad. Son organismos individuales que estaban vivos antes de que el Homo sapiens inventara la escritura. Han sobrevivido al ascenso y caída de civilizaciones enteras sin moverse un milímetro. Las bacterias del sedimento del abismo, los microorganismos quimiosintéticos que forman la base de toda la cadena trófica, se dividen en ciclos que pueden superar los 10.000 años por generación. En un laboratorio de la superficie, una bacteria común se dividiría millones de veces en el mismo periodo. En el abismo, sigue siendo, en cierto sentido, la misma bacteria. Esto tiene consecuencias ecológicas profundas. Si una perturbación, una expedición científica, un deslizamiento de sedimentos, una corriente de escombros generada por un terremoto, elimina una comunidad en el fondo del abismo, la recuperación podría tardar siglos. No hay un banco de semillas listo para germinar, no hay una población adyacente que colonice rápidamente el espacio vacío. El tiempo del abismo no perdona los errores del tiempo humano. En 2021, científicos japoneses del Instituto de Investigación Oceánica de Japano lograron mantener vivas en laboratorio bacterias extraídas del sedimento del abismo Challenger y las sometieron a condiciones de presión normal. Las bacterias no murieron de inmediato. Sobrevivieron, pero dejaron de reproducirse. Habían sido desactivadas por la reducción de presión. Cuando se restauró la presión del abismo en la cámara de laboratorio, reiniciaron su actividad metabólica. Estas bacterias no solo están adaptadas al fondo. Fuera de él, simplemente esperan. Lo que espera en el siguiente tramo del abismo es aún más antiguo. El origen de la vida. La fosa como laboratorio del universo. La pregunta más grande de la biología, ¿cómo comenzó la vida en la Tierra?, lleva más de un siglo abierta. Las dos hipótesis principales han sido debatidas sin consenso definitivo. La vida surgió en lagunas superficiales calentadas por el sol, o surgió en el fondo oscuro del océano primitivo, alrededor de fuentes hidrotermales. Los descubrimientos en la fosa de las Marianas y en ecosistemas similares están inclinando la balanza hacia el océano profundo. La teoría, desarrollada entre otros por el bioquímico Nick Lane de la Universidad de Londres, propone que las chimeneas hidrotermales alcalinas del fondo marino primitivo proporcionaban exactamente las condiciones necesarias para que las primeras moléculas orgánicas complejas se organizaran en sistemas autorreplicantes. El gradiente de protones entre el fluido alcalino caliente de las chimeneas y el agua oceánica ácida primitiva habría actuado como una fuente de energía natural, similar al mecanismo que usan hoy las mitocondrias para producir ATP en las células de todos los organismos complejos. La quimiosíntesis no sería una solución evolutiva tardía, podría ser el mecanismo original de toda la vida. Si esto es correcto, las bacterias que hoy prosperan alrededor de las chimeneas del abismo de las Marianas no son organismos raros y periféricos. Son los descendientes más directos del primer ser vivo que existió en la Tierra. Guardianes del origen. Esta hipótesis tiene consecuencias que van más allá de nuestro planeta. Las lunas heladas de Júpiter y Saturno, Europa, Encélado, Titán, albergan océanos de agua líquida bajo sus cortezas de hielo. No reciben luz solar directa, pero podrían tener fuentes hidrotermales, calentadas por las fuerzas de marea gravitacional de sus planetas. Si la vida puede surgir en el fondo oscuro de un océano sin sol,
podría estar sucediendo ahora mismo bajo el hielo de Europa, a 628 millones de kilómetros de aquí. La misión Europa Clipper de la NASA, lanzada en octubre de 2024, viaja en este momento hacia Júpiter con el objetivo, entre otros, de buscar señales de actividad hidrotermal bajo la corteza de hielo de Europa. Lo que aprendemos en el abismo de las Marianas guía directamente lo que buscamos en otros mundos. En 2023, investigadores del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona encontraron en el sedimento del abismo Challenger secuencias genéticas de bacterias que no corresponden a ninguna especie catalogada en los registros científicos globales. No son organismos nuevos dentro de géneros conocidos. Son ramas completas del árbol de la vida que nunca habíamos visto. Se estima que más del 70% de los microorganismos del abismo son desconocidos para la ciencia. La mayor reserva de biodiversidad inexplorada del planeta está a 11 kilómetros bajo nuestros pies. La tectónica del terremoto. El abismo como motor planetario. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 9,1 con epicentro frente a la costa de Sumatra generó el tsunami que mató a más de 227.000 personas en 14 países. Fue una de las catástrofes naturales más mortíferas registradas en la historia humana. ¿Su causa? Una zona de subducción, exactamente del mismo tipo que genera la fosa de las Marianas. La fosa no es solo un accidente geográfico. Es un nodo activo de la maquinaria tectónica que regula la temperatura, la química y la estabilidad del planeta. A medida que la placa del Pacífico se subduce bajo la placa de las Filipinas, arrastra consigo no solo roca, sino también agua, atrapada en los poros y fisuras del basalto oceánico, y grandes cantidades de carbono, fijado en los sedimentos durante millones de años. Esta agua y este carbono se hunden hacia el manto a temperaturas que eventualmente superan los 700 grados centígrados y presiones de decenas de gigapascales. Parte del carbono regresa a la atmósfera a través de erupciones volcánicas en forma de CO2. El resto queda atrapado en el manto durante millones de años. Este ciclo, subducción, fusión, erupción, es uno de los principales reguladores del CO2 atmosférico de la Tierra a escala geológica. Sin él, la concentración de CO2 habría sido radicalmente diferente durante gran parte de la historia del planeta, y la vida, tal como la conocemos, podría no haber existido. La fosa también regula el ciclo del agua. El basalto oceánico que se subduce puede contener hasta 4% de agua en peso. Se calcula que la zona de subducción de las Marianas transporta al manto entre 80 y 300 millones de toneladas de agua por millón de años. Este agua regresa a la superficie, en parte, a través del vulcanismo en las islas del Arco de las Marianas, como la isla de Pagán, donde hay un volcán activo que ha erupcionado en múltiples ocasiones en el siglo XX. En 2018, el oceanógrafo Douglas Wins de la Universidad de Washington lideró un estudio que reveló que la fosa de las Marianas está absorbiendo agua hacia el manto a una tasa 3 veces mayor de lo que los modelos anteriores habían predicho. Esto significa que los océanos de la Tierra están perdiendo agua, lentamente, en escala geológica, pero de manera constante, hacia el interior del planeta. En un escenario de miles de millones de años, los océanos podrían encogerse significativamente. La Tierra no es un sistema cerrado. Sus océanos y su manto están en intercambio permanente. El abismo más profundo del planeta no es un lugar apartado del mundo. Es uno de sus sistemas de control fundamentales. El regreso de James Cameron, el hombre que descendió, solo al fin del mundo. El 26 de marzo de 2012, a las 7:52 de la mañana hora local del Pacífico Occidental, un sumergible verde lima llamado Deep Sea Challenger comenzó su descenso en solitario hacia el abismo Challenger. Dentro, en una cápsula esférica de 109 centímetros de diámetro, poco más que el espacio necesario para estar sentado con las rodillas flexionadas, iba un solo hombre, James Cameron, director de Titanic, de Avatar, de Aliens, pero también explorador metódico que había pasado más de 7 años diseñando, probando y refinando el sumergible junto a un equipo de ingenieros australianos. Cameron no fue a las Marianas porque era famoso, fue porque era obsesivo. El descenso duró 2 horas y 36 minutos.
Cameron llegó al punto más profundo del planeta, a 10.908 metros de profundidad, convirtiéndose en la primera persona en descender en solitario al abismo Challenger, y solo la tercera persona en la historia de la humanidad en alcanzar ese punto, después de Pickard y Walsh en 1960. Lo que encontró fue desconcertante en su austeridad. El fondo era plano, monótono, cubierto por un sedimento gris blanquecino de textura suave. Nada de los dramáticos paisajes submarinos que había imaginado. Pero cuando las cámaras de alta definición del Deep Sea Challenger comenzaron a capturar los detalles, la vida apareció. Pequeñas criaturas translúcidas deslizándose sobre el lodo, anfípodos congregándose alrededor del sumergible, formas que ningún ojo humano había registrado con esa claridad en ese lugar. Cameron pasó 3 horas en el fondo. Recolectó muestras de sedimento y roca. Grabó más de 6 horas de video en alta definición. Y luego, cuando iniciaba la maniobra de ascenso, uno de los propulsores laterales falló. El sumergible quedó momentáneamente sin control de dirección a 11 kilómetros de profundidad. Solo, con un único ocupante. Cameron activó el protocolo de emergencia. El Deep Sea Challenger comenzó su ascenso automático soltando lastre de acero. Tardó 70 minutos en alcanzar la superficie. Cameron salió de la cápsula con calambres severos en las piernas. Había pasado más de 10 horas en esa esfera del tamaño de un armario, pero sonriendo. Todo el material científico recogido en la expedición fue donado al Instituto Oceanográfico Woods Hole. Las muestras de sedimento contenían especies de bacterias y foraminíferos desconocidos para la ciencia. El Deep Sea Challenger fue donado al instituto y hoy está en exhibición en California. Cameron había realizado 71 inmersiones previas en el Bismarck y el Titanic para prepararse técnica y psicológicamente para el descenso a las Marianas, pero nada lo preparó para el silencio. En una entrevista posterior, dijo que lo más inquietante no fue la presión, ni la oscuridad, ni el fallo del propulsor, fue la absoluta quietud del fondo. Es el silencio más completo que existe en este planeta, declaró. Y en ese silencio, te das cuenta de que eres el intruso. En 2019, Víctor Vescovo rompió el récord de Cameron y alcanzó los 10.928 metros en el DSV Limiting Factor. En 2023, el submarino Ocean Gate Titan implosionó trágicamente en el Atlántico intentando visitar el Titanic. El fondo del mar no tolera la arrogancia de los materiales ni de los hombres. Solo quienes lo respetan con toda la disciplina que exige logran verlo y volver. El abismo aguarda, indiferente, a los próximos visitantes. Tiene 11 kilómetros de paciencia y millones de años de práctica. Hay lugares en la Tierra que nos recuerdan que este planeta no fue diseñado para nosotros, que existía antes de que apareciéramos, que funcionará mucho después de que desaparezcamos y que guarda en sus entrañas dimensiones de complejidad que apenas comenzamos a rozar. La fosa de las Marianas es uno de esos lugares. No es solo el punto más profundo del océano, es el archivo vivo de la historia geológica del planeta. El laboratorio donde la vida reinventó sus propias reglas, el recordatorio de que la contaminación humana alcanza incluso donde ningún humano ha llegado, y el portal hacia la pregunta más antigua: ¿estamos solos? Cada expedición que desciende al abismo Challenger no viaja solo hacia abajo, viaja hacia atrás, hacia el origen de la vida, hacia la química del universo primitivo, hacia una versión de la Tierra anterior a nosotros. La fosa de las Marianas no es solo una depresión en el fondo del mar, es el único lugar de este planeta donde la Tierra te muestra su interior, donde la vida te demuestra que no necesita el sol para existir, y donde el silencio más absoluto del mundo todavía vibra con el movimiento de lo que vive. Si pudieras descender al abismo Challenger, sin límite de tiempo, con la tecnología perfecta, ¿qué es lo primero que buscarías en ese fondo gris y silencioso? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte
lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.